y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tienen en común Pedro y Pablo? Muy poco, la verdad. Como personas, como personalidades, muy poco. Pero sí lo que tienen en común es esencial, diría yo, para que hayan sido escogidos por el Señor, y también eso sí creo. ¿A qué me refiero? Tienen muy poco en común porque uno es pescador y no tiene ninguna educación escolar o intelectual. El otro es un ciudadano romano, fariseo por formación, muy bien educado y además soldado. ¿En qué se parecen? Son súper apasionados los dos. Gracias a esa pasión, creo yo, esa es mi interpretación personal, creo que el Señor los escogió por eso, porque son apasionados. Con toda la fuerza de la gente que es apasionada, y yo me considero uno de ellos, por carácter, tienen arrastre, y tienen fuerza, pero obviamente también cometen muchos errores. Y en esos errores Pedro cometió muchos, hasta llegar a negar al Señor, hasta quererle cortar la oreja a uno de los que pretendían detener a Jesús, hasta, en fin. Pablo, no se diga, Pablo es tan apasionado que se pone a perseguir a todos los cristianos. De hecho, bajo su mando, Esteban es lapidado. Y obviamente iba a arrestar a todos los cristianos con un pelotón bajo su mando, como soldado, y cuando es tocado por el Señor. Y esa pasión el Señor la convierte en fuerza para evangelizar. El Señor mismo escogió a Pedro, a Pablo no. Probablemente Pablo ni siquiera conoció a Jesús. A lo mejor lo vio alguna vez en Jerusalén, puede ser, mientras Jesús predicaba en sus 3 años ahí, puede ser. Pero no es de los que escogió Jesús, no es de los apóstoles, sino él, como él dice él mismo de sí. Yo soy apóstol por vocación, porque el Señor en un determinado momento lo cambia acá. Pero como digo, usa toda esa misma pasión que tenía Pablo para hacerlo el evangelizador de todos. Pedro, como digo, Jesús mismo le dice: tú eres roca, por esa pasión necesito que seas así de sólido. Y le cambia el nombre, le dice: de Simón se llama ahora roca, se llama Kefas, que es roca, es lo que significa en griego. Pablo, por el otro lado, la palabra Pablo significa pequeño, chiquito. No sé si porque era bajo de estatura, no se sabe. A lo mejor por eso le pusieron Saulo o Pablo, puede ser, no sé. Pero de que pequeño no era en su corazón y en su pasión, ciertamente no. Es si no el más grande, uno de los más grandes evangelizadores que hayamos tenido jamás en toda la historia de la iglesia. Gracias a él,
el mundo griego y romano escuchó de Jesús, gracias a su celo y a su fuerza y a su pasión. Hizo todos los viajes por toda Grecia y obviamente el mundo romano, Asia, gracias a Pablo, que era incansable en su pasión, y una vez que entendió aquí, lo bajó acá, esa pasión, o al revés, esa pasión la subió acá y lo supo expresar, para evangelizar a todos y convencer con argumentos, como digo, no solo con el testimonio de su vida. Y lo que sí tienen en común los dos, aparte de su pasión, es que los dos murieron mártires. Por eso celebramos el rojo. Los dos entregaron su vida, estuvieron de tal manera enamorados y apasionados por Jesús que estaban dispuestos a lo que fuera, inclusive la muerte. Los dos confiaron terriblemente, tan es así que hoy encontramos en la primera lectura a ese Pedro que es liberado de las cadenas y de la cárcel, simple y sencillamente por el poder de Dios. Y obviamente encontramos a ese Pedro que es escogido por Jesús. Pero es un Pablo también que encontramos que dice simple y sencillamente: yo sé en quién me he fiado. Y estoy dispuesto a ser derramado como una libación al final de mi existencia, en sacrificio. ¿Por qué? He peleado la pelea, he corrido la carrera, he perseverado, he llegado a la meta y he perseverado en la fe. O sea, he conservado la fe, que no estuvo fácil, pero he perseverado. Ese Pedro roca y ese Pablo pequeño gigante nos han entregado justamente con su existencia hasta el final, hasta el derramamiento de sangre, el mejor regalo para todos nosotros. Lo hemos estado diciendo en días anteriores, pero el que no tiene convicciones firmes se convierte en promotor de cualquier cosa. Por el contrario, como opuesto justamente, el que tiene convicciones firmes se convierte en fuente, en germen, para todos, para la eternidad. Esos son Pedro y Pablo. Indudablemente la iglesia, que empezó como ese grupo de seguidores de Jesús, como esa comunidad, como ese movimiento apasionado de los que fueron impactados por la palabra de Jesús, en estos dos ha encontrado una solidez y una fuerza que de otra manera hubiera tardado muchísimo más en propagarse, muchísimo más. Los otros apóstoles fueron muy buenos, muy santos, por supuesto, también entregaron sus existencias al Señor, pero por temperamento simple y sencillamente no tuvieron la misma capacidad, energía y la misma entrega para darlo de esa manera, impactar en la sociedad. Pedro y Pablo hicieron esa diferencia. Démosle gracias a Dios por Pedro, por esa roca, ese que supo reconocer sus faltas y sus debilidades y sus metidas de pata en su pasión, pero al mismo tiempo que perseveró. Por eso puede proclamar Pedro bellísimamente: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese Pedro que puede proclamar a Jesús como el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y que el Señor le dice: eso te lo reveló Dios mismo. Es decir, te lo reveló el amor directo en el corazón. Esos son los grandes apóstoles que tenemos. Pablo, por otro lado, podemos citar tantas de sus frases bellísimas que obviamente han hecho tanto bien a la humanidad, a todos los discípulos cristianos. Pero obviamente en esa misma fuerza que lo llevó a perseverar hasta el final, yo diría eso, por ejemplo, he corrido el buen combate, he peleado el buen combate, he corrido la carrera, he llegado a la meta. Ahora estoy dispuesto a entregar mi existencia como una libación. Que el Señor pues nos haga tener la confianza. Yo sé en quién me he fiado, de quién me he fiado, dice Pablo. Que nos haga tener esa confianza de poder perseverar en la fe. Que
el Señor nos haga ser sólidos como Pedro, para poder descubrir que el Señor es nuestra roca que nos libra de cualquier peligro, como lo vemos hoy en la primera lectura y como lo canta también el Salmo responsorial. Que el Señor pues nos haga agradecidos a estos dos grandes apóstoles que nos han legado con toda esa fuerza, esa pasión, que el Señor está siempre vivo, que el Señor nos libra de todos nuestros temores, que el que confía en Él no será jamás defraudado, que no hay cadena que pueda encadenar la palabra de Dios, la fuerza de Dios. Que Pedro y Pablo pues nos haga a nosotros también gozosos apóstoles, fuertes apóstoles, perseverantes, confiados apóstoles, es decir, enviados para que el Señor descubra en el mundo, siga descubriendo en el mundo su poder, desplegando en el mundo su poder, y para que atraiga a otros muchos a esa misma dimensión de amor que trajo a Pedro y a Pablo. Por todo ello, pues, que la sangre derramada de estos apóstoles sea la que siga germinando en el mundo para que haga mucho bien, para que siga floreciendo el Evangelio en nuevas formas de justicia, de paz, de fraternidad, de alegría, de gratitud, ¿verdad? De esperanza sobre todo, que eso es lo que proclamamos. En fin, que a través de Pedro y Pablo el Señor siga llamando tantos hombres y mujeres a hacernos dignos apóstoles como ellos dos. Elevamos nuestras súplicas a Dios.